vamos a hablar un poquito de lo que es la aplicación de exosomas en alopecias. Les voy a presentar algunos casos. Vamos a hacer primero una definición muy simple y muy concisa de lo que es alopecia, ¿sí? Los tipos de alopecias. Básicamente es la caída de más de 100 cabellos por día con un debilitamiento capilar, y tenemos que hacer una diferenciación entre lo que es una alopecia cicatrizal de una no cicatrizal. Claramente, cuando vamos a hablar de la aplicación de terapias regenerativas, tenemos que hablar de aquellas en las que el folículo piloso está viable. Por lo tanto, vamos a hablar de las alopecias no cicatrizales, que es donde vamos a tener resultados y la aplicación clínica de esta terapia. Cuando nosotros hablamos de alopecias no cicatrizales, estamos hablando del efluvio telógeno, estamos hablando de la alopecia androgenética, estamos hablando de la alopecia areata y estamos hablando también de algunas alopecias que tienen que ver con las tricotomanías, por ejemplo, las traumáticas, y las difusas asociadas a algunas situaciones que ahora los vamos a ver. Dentro de las causas que nosotros tenemos cuando hablamos de alopecias, tenemos todos estos factores, estos predisponentes, causas genéticas, causas hormonales, causas que tienen que ver con autoinmunidad, causas que tienen que ver con estrés, con deficiencias micronutricionales, ¿sí? Y últimamente no tenemos que olvidarnos de lo que es el síndrome post-COVID, ¿sí? Que también durante la pandemia hemos visto efluvios telógenos, hemos visto alopecias difusas, y actualmente en pacientes con síndromes post-COVID prolongado también estamos viendo, o uno de los motivos de consulta es la alopecia. Todos estos factores lo que van a hacer es intervenir en este ciclo de vida del folículo, van a dar una alteración, una disrupción en este ciclo, y nosotros lo que vamos a intentar es trabajar sobre este ciclo, modulando este ciclo con los exosomas. Cuando nosotros hablamos de alopecias, este es un estudio interesante que se presentó hace muy poco tiempo de la Academia de Tricología, que habla de la asociación de la inflamación crónica asociada a las papilas, a los folículos pilosos, y esta inflamación también hay una asociación de COVID-19. Por lo tanto, pacientes post-COVID son pacientes que tienen procesos inflamatorios. Recuerden que el COVID tenía que ver con esa famosa tormenta de citoquinas y el famoso cuadro de inflamación generalizada, y como bien dijeron la doctora Pastrana y la doctora Maritza Novas, ambas hablaron del poder de inmunomodulación que vamos a encontrar tanto con las células madre como con sus derivados, en este caso los exosomas. Simplemente a modo de repaso, ¿cómo hacemos la evaluación de las alopecias? Tenemos en las alopecias androgenéticas la escala de Hamilton-Norwood, si estamos hablando de pacientes masculinos, y las escalas de Ludwig si estamos hablando en pacientes femeninas, ¿sí? Donde vamos a ver este raleo que vamos a encontrar en cuanto a la densidad capilar y cómo podemos hacer ese diagnóstico. Cuando yo hablo de este proceso inflamatorio alrededor del folículo, nosotros vamos a tener como desencadenante un factor de estrés, un factor estresante que favorece la aparición de prostaglandinas inflamatorias en la papila, en la matriz del folículo piloso. Vamos a tener una fase de amplificación de ese proceso inflamatorio, donde todas estas sustancias proinflamatorias se van a ver exacerbadas, y vamos a tener la llegada de las células de la línea blanca, es decir, vamos a tener todas las células de la estirpe blanca que van a llevar a un proceso de cronificación. Cuando nosotros entramos en esa fase crónica hablando de alopecias, el cabello ya está debilitado, el cabello se cae y el folículo no tiene un potencial propio, por así decirlo, no logra regenerarse por sí mismo. Y ahí es donde vamos a encontrar las distintas terapias con las que podemos ayudar desde lo que es medicina regenerativa. Solamente a modo de repaso vamos a hacer un repaso muy rapidito de lo que es el efluvio telógeno, ¿sí? Que es básicamente esto, es algo agudo donde vamos a tener una caída muy importante, muy significativa en un corto periodo de tiempo, que normalmente es reversible y que tiene que ver con un desajuste en los ciclos, con una disminución de la densidad. Siempre hay un factor estresante desencadenante y está muy asociada con la situación de pandemia asociado al COVID-19. Ya sea por la infección por COVID-19, por el estrés por la pandemia o por el paciente post-COVID, ¿sí? Que ya haya pasado la enfermedad. A diferencia de la alopecia androgenética, donde hay un componente genético y un componente hormonal, donde el proceso es crónico,
puede darse en pacientes masculinos como en pacientes femeninas. La caída es lenta, a diferencia del efluvio, donde la caída era muy rápida, y vamos a tener pérdida de grosor y pérdida de la densidad, y requiere tratamientos precoces, ¿sí? Necesitamos hacer un tratamiento precoz. La diferencia entre la alopecia androgenética masculina y femenina, en ambas vamos a encontrar la miniaturización del folículo, pero en la androgenética masculina lo que vamos a tener es un acortamiento de la fase anágena, y en la paciente femenina lo que vamos a encontrar es una pérdida generalizada de la densidad capilar. Y otro tipo de alopecia donde estas técnicas y estos recursos de la medicina regenerativa nos van a dar muy buenos resultados es en la alopecia areata. La alopecia areata tiene un componente autoinmune. Recuerdo lo que dijeron las dos doctoras que me precedieron, vamos a tener nosotros con estas herramientas de inmunomodulación. No hay una destrucción completa del folículo en las alopecias areatas. Normalmente, por más que haya una caída universal del pelo, puede haber una reversibilidad. El folículo detiene su crecimiento y está absolutamente comprobado este proceso inflamatorio asociado a la papila, ¿sí? Lo que sí caracteriza a la alopecia areata es que es impredecible. Nadie sabe qué superficie va a abarcar, qué regiones pilosas va a abarcar y cuánto tiempo va a durar, en cuánto tiempo lo vamos a poder revertir, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de alopecia areata, vamos a encontrar todos estos mecanismos inmunológicos alterados, ¿sí? Citotoxicidades directas, vamos a encontrar citotoxicidad mediada por anticuerpos, vamos a encontrar distintos mecanismos autoinmunes involucrados que nosotros vamos a encontrar respuestas desde la base teórica que nos aportan las terapias regenerativas para poder revertir esto. Cuando nosotros hacemos la histopatología en este tipo de alopecias, nosotros vamos a encontrar que en una fase anágena se comienza a inflamar el folículo. Esa inflamación del folículo nos obliga o nos genera un estado anágeno distrófico, es decir, por más que estamos en una fase de crecimiento del pelo, esa fase es distrófica. El crecimiento del pelo no es normal y nos lleva a una fase telógena obligada, es decir, una fase de reposo obligada, y vamos a empezar a tener una alternancia de corta duración entre fases anágenas y telógenas, pero esas fases anágenas van a estar acompañados de un infiltrado inflamatorio que va a hacer que se acorte la fase anágena. Eso nos retorna nuevamente a la fase telógena, que es esa fase de descanso, y nos lleva a una cronicidad, es decir, una cronicidad con una fase telógena prolongada. No vamos a tener crecimiento. Cuando nosotros hablamos de los tratamientos con los que contamos para hacer el abordaje de las distintos tipos de alopecias, nosotros vamos a tener lo clásico, que son los modificadores hormonales, donde vamos a tener los bloqueantes de los andrógenos, como el finasteride, el dutasteride, la flutamina, ¿sí? Las terapias con estrógenos, es decir, modificadores hormonales que van a tener una gran influencia si estamos hablando de alopecias con un componente hormonal, claramente. Ahora, si estamos hablando de alopecias con un componente predominante inflamatorio o autoinmune, necesitamos encontrar otras respuestas u otros recursos terapéuticos. Allí aparecen los modificadores de las reacciones biológicas, donde vamos a tener el minoxidil, el buflomedilo, el conjoctil, los distintos oligoelementos. Los tratamientos que tienen que ver con la regeneración, que vamos a encontrar la regeneración epitelial, como la biotina, el pantenol, y los regeneradores foliculares, que ahí entra de lo que nosotros estamos hablando. Plasma rico en plaquetas, exosomas, terapias con células madre y la tecnología de Giselle. Y después encontramos los tratamientos quirúrgicos, que son los tratamientos de reposición de folículo, donde encontramos el trasplante capilar con las distintas técnicas, las técnicas de Foot, las técnicas de Fuet, ¿sí? Yo voy a hacer hincapié en algo, voy a recalcar algo que hablaba hace un rato la doctora Silvina, que era, nosotros tenemos que preparar el terreno. Si nosotros hacemos un trasplante capilar, si nosotros hacemos la mejor tecnología de células madre, pero el paciente, el terreno del paciente no está preparado para eso, todo lo que pongamos no sirve, ¿sí? Es como que querramos plantar un jardín en medio de las piedras. No sirve, necesitamos tener tierra fértil. Uno de los puntos importantes a la hora de hablar de alopecias son estos dos componentes, el zinc como un oligoelemento y la vitamina D. La vitamina D
que ya la hemos escuchado hablar muchísimo, ¿sí? Hemos hablado mucho de vitamina D cuando hablábamos de osteoporosis. Escuchamos hablar mucho de vitamina D cuando hablábamos de COVID-19, cuando hablábamos de sistema inmunológico. Pero los receptores de vitamina D también son importantes a la hora de hablar del crecimiento del folículo, a la hora de hablar de la restauración del folículo. Entonces también es importante la suplementación. De eso la doctora Silvina el viernes en el taller va a estar hablando perfectamente de todos estos temas, de cómo tenemos que hacer la preparación de ese paciente antes de recibir cualquiera de estos tratamientos. Y otro punto fundamental es la disbiosis. Pacientes con una disbiosis a nivel local o a nivel sistémico también es un paciente que puede tener una pérdida una alopecia, una pérdida de cabello y que va a tener otras alteraciones también. Entonces es fundamental ver los niveles de ese paciente en cuanto a disbiosis local y a disbiosis sistémica, no solo la local. Cuando hablamos de alopecia, muchas veces nos enfocamos en la local porque hablamos de, por ejemplo, tipo las dermatitis seborreicas, hablamos de la caspa, hablamos de malacesia furfur, pero nos olvidamos de las disbiosis a nivel sistémico. Nos olvidamos de Akkermansia, nos olvidamos de todos los lactobacillus que necesitamos tener para la salud de la piel, ¿sí? Y no nos olvidemos que cuero cabelludo es piel con folículos, ¿sí? Piel y faneras. Y acá llegamos a lo que nosotros estamos hablando hoy puntualmente, que son la terapia de exosomas, como muy bien explicaba la doctora Maritza, de qué se tratan estos exosomas. Son vías vesículas con factores de comunicación y de crecimiento, son vesículas que van a llevar y a traer información, y estas vesículas lo que van a hacer es, por un lado, ayudarnos en la inmunomodulación, pero por otro lado nos van a dar ese aporte de factores de crecimiento y ese aporte de esa información específica que el folículo necesita para su regeneración. ¿Cómo lo vamos a trabajar a los exosomas? De manera intralesional, es decir, en la zona donde nosotros vamos a tener esta alopecia, donde vamos a hacer, normalmente yo lo aplico con vía mesoterapia, vamos a mejorar la comunicación, vamos a hacer el aporte de factores de crecimiento, aportes proteicos y vamos a estimular en definitiva la regeneración de ese folículo. Nosotros lo que vamos a usar, no vamos a usar, en este caso que yo les voy a presentar, no estamos usando células, sino que estamos usando sus derivados. ¿Cuáles? En este caso, los exosomas. Puntualmente, los casos que les voy a presentar son todos casos trabajados con los exosomas liofilizados, ¿sí? Es decir, con CellGenic, no con la terapia Flow, que después el viernes la doctora nos va a explicar perfectamente, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros vamos a encontrar? Puntualmente, en el protocolo que yo realicé, trabajé con exosomas liofilizados y los activé con plasma rico en plaquetas, es decir, utilicé factores de crecimiento halogénicos y factores de crecimiento autólogos. O sea, mezclo el exosoma con el plasma rico en plaquetas. Ya vamos a terminar. Bien, importante, como decía la doctora, la tecnología del futuro, la medicina del futuro, que ya está hoy entre nosotros como dianas terapéuticas importantes. Este cuadrito lo tenemos también en la página de ISCA y es la diferencia que hay entre células madre y exosomas, ¿sí? Básicamente, las células madre nosotros vamos a trabajar en la legislación, por lo menos en Argentina, con células madres autólogas. Existen también las halogénicas, pero trabajamos puntualmente con las autólogas. Y los exosomas son siempre autólogos, ¿sí? Siempre sacados de un laboratorio y sabemos exactamente lo que estamos colocando. Este es el protocolo que utilizo. Utilizamos exosomas liofilizados, plasma rico en plaquetas. Resultados en un mes, paciente de la doctora Silvina Pastrana, realizado con esta técnica también de exosomas, plasma rico en plaquetas y dutasteride, también usó la doctora, en este paciente un mes de tratamiento. Otro paciente también de la doctora Silvina, trabajado también con exosomas, PRP y dutasteride. Pacientes que realicé yo, este es un paciente que trabajamos con exosomas, PRP, y yo trabajo con fotobiomodulación en LED de banda estrecha, ¿sí? Ahora se los voy a mostrar. Básicamente, fíjense la calidad de la piel, cómo va mejorando. Esta es una tercera sesión, hicimos 3 sesiones y el paciente me decía, ahora toco pelitos, empezaron a crecer los pelitos, ¿sí? Esa era
su parámetro. Otro paciente, también este paciente 2 sesiones de exosomas y PRP, yo lo hago en la misma sesión, la aplicación de exosomas y de PRP, y esta es con una de las luces de LED de banda estrecha, puntualmente con la luz verde, para bajar el proceso inflamatorio. Y para que se vea ahí perfectamente, esta es la primera sesión, la segunda sesión, la tercera sesión, ¿sí? Cómo el paciente va mejorando un poco su crecimiento, el crecimiento en los folículos. El día viernes vamos a estar desarrollando todos los protocolos, vamos a estar haciendo la demostración de la aplicación de los exosomas, y en el stand que tenemos aquí debajo también les podemos explicar un poco más de esta tecnología. Muchísimas gracias por su atención. Muy bien, gracias por el conocimiento.